El océano es mucho más profundo de lo que pensamos. Me dijeron que tenías experiencia en aguas turbulentas, dijo James, mientras señalaba las perlas de sudor que se habían formado en mi frente. Sí, la tengo, respondí, momentos antes de arrojar los restos de un almuerzo poco apetitoso por el costado de nuestro barco. Es solo que te ves un poco verde alrededor de las branquias, continuó con una sonrisa. Nos conocíamos hace unas horas. Me habían trasladado en avión al USS Orion, un transporte marítimo que maneja cápsulas de transporte abisal para un proyecto clasificado llevado a cabo por la Marina de los Estados Unidos. Supongo que no mencionaron que soy mucho mejor bajo el agua, en submarinos, le respondí. Teniendo en cuenta las circunstancias, su comportamiento casual dejó una atmósfera incómoda entre los trabajadores. Todos sabían lo que suponía mi visita, pero al igual que yo, estaban escasos de información. Todo lo que sabía era que podría haber una infección contagiosa en el fondo del océano, y mi trabajo era refutarlo o confinar a toda la tripulación a bordo de la estación. Tan pronto como nos ubicamos de manera segura en la parte superior de la fosa de Tonga, nos llevaron rápidamente a la cápsula de transporte, un minúsculo submarino vertical, diseñado simplemente para llevarnos a la base en el fondo del océano, 20.000 pies debajo de nosotros. Talos. Entré al submarino, sintiéndome emocionado, al mismo tiempo que temía el regreso al azul profundo. Habían pasado 10 años desde que me desempeñé como ayudante médico en un hospital, uno de los pocos realmente estacionados a bordo de un submarino. A lo largo de los años, había perdido claramente el sentido natural que una vez tuve para el océano, pero lo anhelaba desesperadamente. Cuando esté listo, doctor, dijo uno de los miembros de la tripulación, esperando con impaciencia para dejarnos caer al abismo. Levanté mi pulgar, tan listo como nunca lo estaré. Adelante. 10 pies, la zona de penumbra. El impacto con el océano sacudió levemente la cápsula mientras nos sumergíamos. Mis náuseas disminuyeron rápidamente y una sensación de paz inundó mi mente. Estaba de vuelta. Fuera de la ventana, unos peces curiosos acompañaron nuestro viaje hacia abajo. Varias especies marinas atraídas por el carguero, siguiéndonos para despedirnos. James pilotó el submarino en miniatura, habiendo hecho el viaje miles de veces antes. No era nada nuevo para él. Yo mismo nunca había estado por debajo de los 2.000 pies y nunca había podido mirar a través de la ventana y admirar el mundo azul, en su mayoría inexplorado. 3.300 pies, la zona de medianoche. A medida que nos hundíamos más hacia el abismo, los últimos rayos de sol perdidos se desvanecieron. Habíamos dejado el reino del sol y la humanidad, todos a favor del dominio de la oscuridad. Primera vez en el abismo, ¿verdad?, preguntó James, después de un largo periodo de silencio. Sí, servía a bordo de un submarino durante algunos años, pero nunca llegan muy profundo. Esto es otra cosa. Él me sonrió. Bueno, entonces te espera un regalo. Vamos hasta abajo. Talos se sienta justo en el borde de la trinchera. No hay nada como eso. Cualquier vida marina que alguna vez sintiera curiosidad por nuestro submarino se había retirado hacía mucho tiempo hacia áreas más brillantes. La presión, que iba en rápido aumento, había demostrado ser hostil para la mayoría, pero algunas pequeñas criaturas resistentes habían encontrado la manera de prosperar en lugares que antes se pensaba que no tenían vida. Los milagros del océano. En una hora habíamos alcanzado una profundidad de 10.000 pies, más allá del cristal de 15 pulgadas que nos separaba de una muerte segura. No había nada más que oscuridad eterna. Por lo que sabíamos, los dos podríamos haber sido todo lo que existía en ese vacío si no fuera por el sonido del casco exterior al asentarse bajo la presión, un recordatorio constante sobre la inmensidad del océano. Para distraerme del inquietante sonido crujiente, le pregunté a James sobre lo único en lo que podía pensar. ¿Por qué no me cuentas más sobre lo que pasó allí? James había actuado de manera casual hasta ese momento, pero mi pregunta rápidamente cambió su expresión indiferente a un ceño fruncido. Te informaron en la superficie, ¿no? Por supuesto, pero entonces eso tendrá que ser suficiente, dijo con firmeza. 13.100 pies, la zona abisal. El mundo exterior me hipnotizó, mirando tan lejos hacia la nada, sabiendo que podría haber un mundo completo a solo un par de pies antes que tú. Era extraño. Nunca había experimentado la verdadera oscuridad hasta ese día, y pensar que una buena parte de la vida de la Tierra
ha existido dentro de ella durante millones de años. Me aterrorizó. Cuando servía a bordo del USS Catasia, mi capitán explicó por qué no ponen ventanas en los submarinos. Contó historias de compañeros de barco que se volvían locos después de años en el mar, que el aislamiento o la distancia del continente nunca molestaban a ninguno de ellos. Creía firmemente que mirar al océano y reflexionar sobre sus secretos era lo que realmente sacaba a los hombres de su cordura, y para combatir esto, nunca pusieron ventanas en sus barcos. Aunque claramente fue un cuento que se inventó, ver lo que realmente se encuentra más allá de la superficie me trajo estos recuerdos. Tal vez tenía razón después de todo. Mis siniestros pensamientos fueron interrumpidos por una tenue luz que apareció en la distancia, un punto rojo bailando felizmente arriba y abajo, acercándose a nuestro pequeño submarino. Era una medusa. ¿Podrías mirar eso?, James dijo mientras señalaba la pequeña criatura, tan frágil pero desafiando la presión del mar profundo. Otra luz se unió, luego algunas más, y en poco tiempo, una sinfonía de luces carmesí pulsantes se formó alrededor de nuestra cápsula, dándonos la bienvenida con el calor de miles de estrellas, formando su propia pequeña galaxia a miles de pies debajo de la superficie. Era la cosa más magnífica que había visto en mi vida, una floración de medusas que existían felizmente en condiciones tan hostiles. No pude evitar sentirme impresionado. Se llaman medusas atola, dijo James. No suelen aventurarse tan abajo, pero hay algo en este lugar que parece atraerlas. Normalmente veo algunas en mis viajes aquí, pero nunca nada como esto. Solo asentí con la cabeza en respuesta, demasiado hipnotizado por la vista para darme cuenta de lo que dijo, pero tan rápido como habían aparecido, se desvanecieron, dejándonos una vez más en la oscuridad absoluta. Escucha, Doc, lamento el arrebato de antes, dijo James. Me volví hacia él, dándole la espalda a la oscuridad. Por primera vez, me hizo sentir vulnerable. Tienes que entender, esto no es algo con lo que normalmente lidiamos. Y Mike, bueno, lo he conocido la mayor parte de mi vida. Sé cuánto apesta eso, créeme. Solo estoy tratando de obtener la mayor cantidad de información posible, por nuestro bien, dije. Sí, bueno, no hay nada que pueda decirte de todos modos. La compuerta de aire ha estado cerrada durante los últimos 2 días y hemos recibido órdenes estrictas de no abrirla hasta que lo consideres seguro. No hice más preguntas. Me había enfrentado a los contagios desde que dejé la marina y el 90% de las veces eran simples reacciones exageradas. 19.700 pies, la cuenca del océano. Por primera vez, desde que dejamos el barco, la radio cobró vida, emitiendo un sonido estático que poco a poco tomó la forma de la voz de un hombre. «James, ¿puedes oírme?», preguntó la voz. «Alto y claro, capitán. También tengo a nuestro hombre de los CDC conmigo. Estamos casi listos para atracar». «Genial, la tripulación se está impacientando. Nosotros...» La radio comenzó a fallar. «Ah, maldita sea. La radio está acoplada en la sección A. No...» Se apagó por completo. «Bienvenido a la zona abisal», dijo James. «La radio ha estado actuando de manera extraña últimamente. Imagínate como si nos dieran el estado de la estación de arte, pero la transmisión viene del último milenio». A través de la ventana pudimos ver una enorme cúpula iluminada por cientos de luces. 3 caminos se extendían desde su centro, cada uno iluminado por diferentes colores, formando los sectores A, B y C. Había algo más, iluminado por la luz de la estación. Al principio, solo figuras oscurecidas que dejaban sombras en la arena, pero a medida que nos acercábamos, me di cuenta de que eran peces, cientos, si no miles de criaturas marinas muertas que ensucian el lecho del océano. Sus cadáveres estaban destrozados por la intensa presión. «Cristo, ¿qué diablos pasa con el pescado?», pregunté horrorizado. Al igual que las medusas, algo los atrae aquí abajo. Nadan hasta que sus cuerpos se rompen por la presión, luego se hunden. ¿Qué podría hacer eso? Hay algunas teorías, pero por lo que podemos decir, es un sonido que escuchamos periódicamente desde la trinchera. El proceso de acoplamiento en sí mismo llevó bastante tiempo. El casco exterior había cambiado ligeramente debido a la alta presión, lo suficiente como para que encajar en la estación fuera un desafío. Cuando las puertas finalmente se abrieron, tropecé fuera de la cápsula, recibido por 3 de los miembros de la tripulación a bordo. «Usted es el médico, ¿verdad?», preguntó el mayor de ellos. «Eso es correcto», dije, mientras él alargaba la mano para presentarse. «Me llamo Robert Lewis, soy el capitán, asignado a Talos», dijo mientras estrechaba mi mano. «Gracias por llegar hasta aquí. Sé que no es el viaje más agradable». Parecía bastante educado, aunque claramente privado de sueño, con los ojos inyectados en sangre y el pelo grasiento. «Esta es Jennifer Burke, una de nuestros biólogos, y este es Henry Gale, nuestro técnico», él dijo. Ambos me estrecharon la mano, sin hacer contacto visual mientras lo hacían.
Oye, Cap, ¿dónde está Abby?, preguntó James. Aún, en la sección B. No le está yendo muy bien, como estoy seguro de que puedes entender, él respondió. James asintió. Hablemos, Robert dijo, mientras me hacía un gesto para que lo siguiera. Los pasillos eran estrechos, tenuemente iluminados con luces que parpadeaban y crujidos constantes emitidos por las paredes. Se veía desproporcionado considerando lo grande que parecía todo desde fuera, y como un tipo bastante alto, tuve que agacharme para evitar que mi cabeza golpeara el techo. Lamento el mal humor, dijo Robert. Es la primera vez que nos enfrentamos a algo como esto. ¿Asumo que te contaron sobre la situación en la superficie?, preguntó. Lo hicieron, pero tengo que admitir que estoy un poco confuso con los detalles. Al igual que nosotros, Mike se encerró tan pronto como regresó a la estación y todavía no tenemos autorización para abrirla. Él, Mike, ¿no dio buenas razones?, yo pregunté. Nunca tuvo la oportunidad. Se cayó muerto en el segundo que presionó el botón. Robert nos condujo a la cúpula central. En contraste con los pasillos, fue una agradable sorpresa. Un gran espacio habitable lleno de muebles y cosas personales. Si no lo hubiera sabido mejor, podría haber creído que todavía estábamos en la superficie. Mike descubrió algunos microorganismos en la trinchera, un nuevo tipo de parásito, dijo. Afirmó que podían soportar cualquier cantidad de presión, lo que no es una sorpresa aquí, pero también explicó que no se vieron afectados por los cambios rápidos en el medio ambiente. Robert dijo, mientras nos dirigíamos al interior de una oficina. ¿Creía que era contagioso?, yo pregunté. Dado que era nuestro microbiólogo, realmente no puedo llegar a otra conclusión insondable. No hace falta decir que destruimos todas las muestras, pero todavía no sabemos por qué se puso en cuarentena. Robert suspiró. Pero eso no es lo más extraño. Esperé pacientemente a que continuara, mientras intentaba formar palabras que claramente tenía problemas para creerse a sí mismo. Lo perdimos en la trinchera durante 3 días enteros. El sistema de rastreo falló y las comunicaciones fallaron. Hicimos todo lo que pudimos, pero fue inútil. Incluso si lo hubiéramos encontrado, solo tenía suficiente oxígeno para 10 horas, por lo que, lamentablemente, supusimos que había muerto. Luego, de la nada, su rastreador reapareció en nuestros sistemas, mostrando que estaba subiendo por el elevador de Tonga, y aunque nunca respondió a ninguno de nuestros intentos de contactarlo, claramente estaba vivo. ¿Cómo? Es imposible, pero sucedió. Una vez que lo dejamos entrar a la estación, simplemente la cerró con llave y cayó muerto al suelo. Antes de que Robert pudiera continuar, el técnico entró en la oficina. Cuando lo examines, ten cuidado de no dañar el traje EPM. Este no es el momento, Henry, Robert ordenó, mirándolo. Solo digo, este es un proyecto de $1.000 millones. ¿Por qué no vas a buscar el equipo para nuestro médico aquí?, preguntó Robert, cada vez más agitado. Mire, capitán, si me dejara entrar en la compuerta de aire, podría tomar todas las precauciones necesarias. Absolutamente no. ¿Crees que el cuartel general habría enviado al maldito CDC si pensaran que podríamos manejarlo? Por el amor de Dios, Henry, conoce tus límites. El técnico se fue y regresó rápidamente con un traje de materiales peligrosos modificado y algunos suministros quirúrgicos. Avanzamos hacia la sección P. A diferencia de los pasillos que habíamos atravesado antes, estos eran grandes y estaban bien iluminados. Cuando llegamos a la esclusa de aire, encontramos a Abby, parada frente a la puerta de vidrio, mirando con nostalgia el cuerpo sin vida de Mike. Abby, dijo Robert. Lo sé, es el momento. Ella respondió mientras se daba la vuelta. Oh, ¿eres el médico?, preguntó, con los ojos rojos y la voz temblorosa. Asentí. Descubrirás qué le hizo esto, ¿no es así? Simplemente no lo entiendo. Abby, ¿por qué no vienes conmigo mientras trabajan?, dijo Robert. No es necesario que veas esto. Mientras Robert la conducía de regreso a la cúpula central, Henry comenzó a desempacar el carrito de suministros médicos, incluidas las cortinas de aislamiento y el traje de materiales peligrosos. Muy bien, voy a guiarte a través de esto. No hay necesidad de estropear un traje EPM perfectamente bueno, dijo Henry. ¿Qué significa EPM de todos modos?, yo pregunté. Modulador de presión exoesquelética, Henry dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. James y Jennifer me ayudaron a sellar el traje de materiales peligrosos, mientras Henry colgaba las cortinas de aislamiento. Entré, mientras Jennifer ingresaba un código detrás de mí para abrir la compuerta de aire. Mis oídos se abrieron cuando cerraron la puerta detrás de mí. Tanto las cortinas como la compuerta de aire eran transparentes, lo que significa que podían observar todo lo que hacía, además de una cámara montada en mi hombro para ver más de cerca, que se muestra en un monitor en el otro lado, justo al lado del panel de control. Mike
Yacía muerto, vestido con un enorme traje negro que parecía más una pieza robótica de maquinaria que un equipo de buzo. Había varios cables y ganchos colgando del techo, y darle la vuelta fue una tarea enorme, ya que pesaba alrededor de media tonelada con el traje. Su rostro estaba pálido como una sábana, con finas rayas de sangre brotando de todos los orificios disponibles. Los ojos estaban enrojecidos por el sangrado conjuntival, librándolos por completo de cualquier blanco. «Estoy listo», dije. «Muy bien, lo primero que debes hacer es simplemente inspeccionar el traje. Busca cualquier brecha en la integridad. No debería ser posible, pero en el improbable caso de que algo se rompiera, se debería haber formado una malla de autocuración. Se ve un poco gris». Revisé cada centímetro de su traje, de arriba a abajo. «Ahí, sus pies», Henry gritó. Efectivamente, había una mancha gris que sobresalía del metal negro mate que cubría el resto de él. Algo realmente le perforó el traje, Henry dijo, sorprendido. Me acerqué, dándoles una mejor vista en el monitor. Sin embargo, está claro que el pinchazo no fue lo que lo mató, él agregó. Tenía que estar de acuerdo con esa evaluación. Cualquier brecha que no se cerrara en un nanosegundo lo aplastaría de inmediato, pero parecía que la malla había reemplazado todo lo que había penetrado en el traje al mismo tiempo que lo retiraban. A continuación, coloca los cables en su hombro. Están codificados por colores, por lo que debería ser bastante fácil. Conecté los cables según las instrucciones, lo que provocó que el traje se iluminara y comenzara a soltarse. La parte delantera del traje se abrió, revelando el cuerpo completamente destrozado de Mike. ¿Qué demonios?, preguntó James. Eso no es daño por presión, Henry respondió. Las costillas de Mike estaban rotas hacia afuera, aunque no le habían desgarrado la carne. Su pecho parecía haberse expandido a casi el doble de su tamaño normal. Seguí quitándole el casco, sacándoselo de la cabeza. Lo miré a los ojos por un breve momento, desconcertado por lo que podría haber causado que sus órganos internos explotaran esencialmente. Por el más breve de los momentos, pareció que sus ojos se movieron para encontrar mi mirada. ¿Viste eso?, yo pregunté. Nadie dijo una palabra. Todos nos limitamos a mirar a Mike, esperando que sucediera algo. Sus ojos se movieron de nuevo, lanzándose en direcciones aleatorias, mientras comenzaba a hacer gárgaras, contrayendo violentamente su pecho. «¡Oh, Dios! ¿Todavía está vivo?», preguntó Jennifer. Abrió la boca, dejando que miles de enormes gusanos cayeran al suelo. Inmediatamente se arrastraron en todas direcciones, por las paredes hasta el techo, buscando desesperadamente una salida. Mike siguió escupiendo más gusanos viscosos. Su boca se abrió en el proceso, dejando su mandíbula completamente desquiciada antes de caerse. Una vez que todos los gusanos parecían haber salido de su cadáver, su pecho se abrió, revelando gusanos aún más grandes. Rápidamente se hizo evidente que todos sus órganos habían sido consumidos, reemplazados por las repugnantes criaturas. Algunos de ellos comenzaron a aferrarse a mi traje. Cuando les di un manotazo en pánico, ninguno de los otros sabía qué hacer. Solo podían mirarme mientras me agitaba. Cuando los gusanos se tocaron, su carne se fusionó temporalmente, formando versiones más largas de sí mismos, creciendo en tamaño y luego volviéndose a romper. Me rodearon los brazos y las piernas, por lo que rogué a alguien que me ayudara. Pero, ¿qué podían hacer? «¡Aguanta!», Henry gritó mientras buscaba a tientas el panel de la compuerta de aire. En cuestión de segundos, algunos pequeños grifos emergieron del techo, arrojando lo que solo podía asumir que era nitrógeno líquido. Fuera lo que fuera, los gusanos se congelaron en su lugar, congelándose hasta el punto en que pude romperlos en pequeños pedazos. Solo tomó un momento, pero todos los gusanos habían sido eliminados, y aunque mi traje me había protegido parcialmente del frío, colapsé exhausto y tiritando en el suelo. «Sáquenme de aquí», exigí, sabiendo muy bien que no podrían hacer eso hasta que no me ocupara de la infestación. Robert acababa de regresar a tiempo para ver de qué se trataba la conmoción, y al ver lo que quedaba de Mike tirado en pedazos en el suelo, se detuvo en seco. Después de un minuto de recuperar el aliento, recuperé algo de sentido común. Con un sentido de humor mórbido y funcionando en piloto automático, me volví hacia Henry. «Lo siento, pero el traje no va a ser rescatado. Vamos a expulsar toda la maldita compuerta de aire tan pronto como salga de aquí». Henry se volvió hacia Robert, suplicándole que me hiciera reconsiderar, a pesar de lo que acabábamos de presenciar. Pero Robert se puso de mi lado. Después de quitar la unidad de grabación del traje EPM, empaqué todo en un recipiente fácilmente expulsable, mientras me aseguraba de que no quedaran gusanos en mi traje. Todo lo que tomé fue una pequeña muestra de un gusano congelado, empacado en un recipiente al vacío. Salí de la esclusa de aire y le entregué la muestra a Jennifer. Ella había preparado
preparado los parásitos anteriores traídos por Mike y le dije que tuviera todo listo para poder determinar con qué estábamos lidiando. Robert inició el procedimiento de expulsión del contenido de la esclusa de aire, incluido lo que quedaba de Mike y el traje de EPM. Henry haciendo pucheros todo el tiempo. James no se había movido ni un centímetro desde el evento. Se había puesto enfermizamente pálido, como si acabara de darse cuenta de la gravedad de la situación. «Tenemos que decírselo, capitán», dijo en voz baja, después de unos minutos. «¿Decirme qué?», pregunté, mientras me quitaba el traje de materiales peligrosos. Robert respiró hondo, reflexionando sobre sus opciones. «Tienes razón. ¿Decirme qué?», lo repetí. «La verdadera razón por la que estamos estacionados aquí».